Servicios Legales se incorpora como entidad, una corporación sin fines de lucro bajo las leyes de Puerto Rico en el 66, en abril del 66. Su misión es dar servicios legales en el área civil a personas que no pueden pagar la representación legal de un abogado. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Sus raíces se remontan primero a una intervención del Colegio de Abogados en la marcha de los derechos civiles de Martin Luther King en el 63 en Washington, donde estuvo presente el presidente de aquel momento y también entre ellos el licenciado William Frey Santiago. Allí estuvo una delegación del Colegio de Abogados, yo estuve en la marcha, yo era parte de la delegación. La década del 60 fue la década posiblemente más violenta que ha vivido Estados Unidos. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Se van produciendo en Estados Unidos unos movimientos que son el de los derechos civiles de los negros del sur de los Estados Unidos, que culminan muy tarde con la muerte de Martin Luther King. Coincidió con que en Puerto Rico se desarrolla un sinnúmero de ocupaciones de terreno, que mucha gente lo llamó invasiones, nosotros lo catalogamos como rescatadores. En ese momento también se había estado reclutando gente para la guerra de Vietnam y estaba en Puerto Rico dándose una situación de intensificación de conflicto. Now therefore I, Lyndon B. Johnson, President of the United States of America. Viene a la presidencia el presidente Johnson. Y Johnson viene con unos conceptos de gran sociedad y de guerra contra la pobreza. Pero ahí era que estaban también el problema del acceso de los pobres en los Estados Unidos a la justicia. Y ahí empezaron a hablar de crear unos modelos de asistencia legal en casos civiles, porque ya había cierta garantía de acceso en los casos criminales. Y ahí fue que empezamos a hacer contactos con las autoridades norteamericanas para que Puerto Rico se le incluyera en esos proyectos de la gran sociedad de Johnson. Y de ahí viene como consecuencia la posibilidad de tener en Puerto Rico una corporación. Puerto Rico tenía 1.85 millones de personas bajo el nivel de pobreza de Estados Unidos. Me acuerdo de las cifras del censo del 70. Arroyo, que era el pueblo más pobre de Puerto Rico, el ingreso per cápita promedio era de $600 anuales. O sea, estábamos todavía en el resabio de lo que era la caña en Puerto Rico, la extrema pobreza. Entonces el colegio se dedica a organizar a servicios legales y se lanza la corporación solicita fondos a la Oficina de Oportunidades Económicas y ahí empieza la historia real, ¿verdad?, de servicios legales como entidad. Cuando se crea la Corporación de Servicios Legales, no meramente se le dan dinero a programas para que den servicios directos, sino que crean una estructura de apoyo que incluye como 11 o 12 centros de apoyo, backup centers, se les conocía, especializados por áreas del derecho, consumidores, vivienda, desarrollo económico, confinados, menores. Y los años del 66 al 80 más o menos, 81, fueron años de crecimiento económico y de crecimiento del programa. Se organizó el programa primero en San Juan, pero rápidamente se extendió por la isla. Llegó a tener 36 oficinas, una unidad de trabajo especializada
sobre 500 empleados, muchísimos abogados, ciertamente una corporación de grandes proporciones, dando muchos servicios en todas las áreas del derecho civil. Recuerden que Servicios Legales no recibía fondos del gobierno de Puerto Rico, eso es exclusivamente fondos destinados acá por el gobierno federal, por el Congreso de los Estados Unidos. Empezó a llegar mucho dinero, se crean todos estos programas, se crean las unidades especializadas y no había problemas de fondo. No, al contrario, el programa crecía y fue una época maravillosa. Uno de nuestros abogados en los años 70 llevó el caso de Figueroa Ferrer, que estableció el derecho al divorcio por consentimiento mutuo. Eso fue una sola persona con un solo pleito. Fue el licenciado José Enrique Colón Santana. Ese caso fue muy rápido porque realmente apenas tuvo probablemente 1 año y medio en todo el sistema judicial y desde el Tribunal Superior hasta el Tribunal Supremo llegó a decidir la vida de muchísima gente y de hecho al día de hoy pues es la causal más utilizada. Eso es un ejemplo de cómo un caso individual impacta a todo un país en este caso. Y además, cómo utilizamos el litigio, no meramente para la cosa individual, sino de llevar casos como acciones de clase o casos de impugnación de políticas que afectan a un número grande de personas. De otra manera, cómo con pocos recursos podemos lograr mucho. Para mediados de los 70, la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos hace un estudio con relación a los grupos, ¿verdad?, que tenían peor acceso a la justicia. Y encuentran que había 2 grupos en particular, que eran los indígenas norteamericanos y los trabajadores agrícolas migrantes. Una vez se crea ese proyecto a nivel de Estados Unidos, pues el Servicio Legal de Puerto Rico pues toma nota del asunto y crea la División de Trabajadores Agrícolas. Para esa época eran miles los que viajaban. Había mucho desempleo en la cuestión agrícola en Estados Unidos y pues, hacía mucha falta. Así que a través del Departamento de Trabajo de Puerto Rico, o muchas veces individualmente, pues la gente viajaba todos los años a los estados agrícolas del área noreste, Nueva York, New Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Eran como 70, 80 mil trabajadores que se iban para Estados Unidos todos los años. Muchos de ellos no se iban por contrato. Nosotros representábamos predominantemente a los que llevaban contratos, pues se iban por contrato porque para esos el contrato disponía que se interpretaba de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, que los tribunales de Puerto Rico tenían jurisdicción. Bueno, los problemas más comunes realmente era el maltrato, la falta de pago, que les pagaran mal, que no les pagaban salario mínimo, los despidos, ¿verdad? Y básicamente el discrimen era brutal. Y tuvimos pues casos de cientos y cientos de trabajadores que fueron despedidos a la misma vez. O sea, que sencillamente decidieron los patronos no querer puertorriqueños. Se radicó el caso de Morales Feliciano sobre las condiciones carcelarias. Y en el 80 se radica el caso de Rosalidia Vélez, que es el caso de educación especial. También un pleito de clase, donde Servicios Legales en ambos casos está sirviendo como abogado y abogada de sectores enormes de la población que tienen problemas serios del trato desigual, de falta de acceso en el caso de educación, de abusos terribles en el caso del confinamiento. Y es la única entidad que se atreve a hacer esto, ¿no? Y se especializa también para hacerlo. Y lo puede hacer porque no necesita cobrar para hacerlo, porque los servicios son gratuitos para las personas y están pagados por los fondos que llegan. Igual que Servicios Legales de Puerto Rico, entidades en Estados Unidos que se subvencionaban de la Legal Services Corporation llevaron a cabo muchas luchas exitosas en contra de entidades privadas, de gobierno, en todos los foros legales. Y eso provocó una reacción adversa que empezó con el presidente Reagan.
Reagan viene a ser el gran conservador. Y el gran conservador era el que creía que no tenía que ser el gobierno el gran benefactor, que lo que había era que contraer el gobierno, hacerlo más pequeño y evitar este gasto innecesario en servicios como servicios legales a los que no tienen dinero para pagar. La eliminación de servicios legales crearía una situación extremadamente difícil a nivel de Puerto Rico. Puerto Rico, no menos de 1,5 millones de personas cualifica para recibir los servicios que presta servicios legales. Eso quiere decir que habría no menos de 1,5 millones de puertorriqueños que tendrían unos derechos que no podrían en forma alguna hacerlos valer porque no tendrían la entidad que en estos momentos los representa. Y él trató, después de ser electo y tomar posesión en el 81, de eliminar la corporación de raíz. No lo logró porque ya la importancia del proyecto en las comunidades era tal que tanto los gobiernos como los grupos de abogados, los colegios de abogados, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, entendían la importancia que tenían estos programas, servicios legales de Puerto Rico incluidos, y la laguna que iba a haber si se destruía esto, porque no había otra entidad para proveer este tipo de servicios. Así que se logró derrotar el impulso de destrucción de la corporación, pero no se logró detener los ataques políticos y económicos. Así que desde los mediados 80 hasta el sol de hoy, el dinero que se ha aportado a través del gobierno federal, entiéndase el Congreso y el Ejecutivo, ha sido sustancialmente menos proporcionalmente de lo que llegó a ser en el año 80, que fue el momento de mayor financiamiento. En el 1996, el Congreso de Estados Unidos, en ese momento republicano, decide atacar a los programas de servicios legales recortándole fondos, pero hicieron una cosa que fue mucho más dolorosa, más efectiva y más profunda, que fue establecer unas prohibiciones. Entre las prohibiciones que establecieron y están vigentes al día de hoy, no se pueden llevar pleitos de clase, no se puede representar a personas confinadas sobre sus condiciones de confinamiento, no se puede representar a personas indocumentadas, no se puede cabildear para cambiar leyes. El no cabildeo es algo bien importante porque Servicios Legales se metía en la legislatura y cabildeaba a favor de leyes, etcétera, para que leyes que ayudaran a nuestra clientela. Por mucho tiempo no se podía ni solicitar ni recibir honorarios de abogados por el trabajo realizado, que era un doble golpe porque cortaban fondos y no dejaban que los programas buscaran fondos generando honorarios. O sea, nos prohibieron demandar al gobierno. Imagínate si de eso, eso era lo que los pobres necesitaban y lo que nos venían a pedir todo el tiempo. Los recortes de fondos fueron tan grandes que tuvimos que sentarnos inmediatamente porque eso es de hoy para hoy. O sea, el Congreso decidió que te va a mandar 5, 6, 8 millones menos de 20, pues ya mañana tú tienes que saber lo que vas a hacer porque vas a operar con un presupuesto mucho más reducido. Se llevó a un cambio fundamental en el programa de muchos menos centros, de 36 fueron bajando a 33, después eventualmente a 19 cuando yo llegué. Yo tuve que cerrar 2 centros, terminamos en 17 por lo menos hasta octubre del 2015. Y la eliminación de muchas plazas, entre ellos educadores comunales, que eran las personas que trabajaban en las comunidades. Tuvimos que cerrar centros de servicio directo. Tuvimos que eliminar plazas y empezamos eliminando plazas de trabajadores sociales, las plazas de paralegales. Y hubo un cambio bien grande en términos de cómo la gente recibía sus servicios. Básicamente se suscribía entonces al trabajo legal puramente y limitó el trabajo comunitario. La legislación de la corporación la enmendaron de forma tal y los reglamentos de la corporación, todo dirigido a tratar de controlar este programa para que no pudiera hacer el tipo de trabajo de cambio social real que queríamos que se hiciese. Esas prohibiciones todavía existen y han cambiado totalmente la forma de litigar en servicios legales.
El caso de Rosa Lidia Vélez, de Educación Especial, fue particularmente angustioso porque se estaba litigando cuando en el 1996 yo recibo esta carta con todos los recortes de dinero, que esa es otra historia, pero las prohibiciones, y cuando tuvimos no solamente que dejar de erradicar pleitos de clase, sino que nos exigían que para determinada fecha teníamos que soltar los que estábamos litigando. Pero de todas maneras, la corporación se ha mantenido por todo este tiempo, ha prestado unos beneficios incalculables al país, ha tenido una colaboración de los abogados que trabajan en ella excelente, y una administración buenísima a la que nunca se le han hecho señalamientos importantes de ninguna naturaleza. De modo que creo que sí que ha funcionado. Con motivo de la celebración del Año Internacional del Impedido, Servicios Legales de Puerto Rico organizó un comité para la planificación de una semana dedicada a la orientación de servicios al impedido. Parte del problema que tenemos es que como no hay suficientes recursos ni siquiera para dar el servicio, pues hay pocos recursos para hacer llegar la voz. Uno se encuentra con demasiada frecuencia con personas que dicen, ¿eso de servicios legales qué es? Pero yo nunca he escuchado de eso. Hoy le damos la bienvenida a una nueva sección que nos va a traer muchos temas de interés en asuntos legales. Así es, precisamente así es que se va a llamar la sección Asuntos Legales y estará a cargo de la directora ejecutiva de la Oficina de Servicios Legales de Puerto Rico, Gretchen Cole Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. En la sección de Asuntos Legales les hablaremos sobre sus derechos, sus obligaciones, dónde acudir a reclamar un servicio y cómo hacerlo. Como medios de divulgación, nosotros usamos prácticamente todo lo que había. Hacíamos cápsulas, yo estuve 2 años en Tele 11, establecimos un programa radial que iba al aire de noche todas las semanas. El periódico El Cucubano llegó a tener una tirada de 100,000 ejemplares, lo cual es considerable. Y es un periódico que se repartía gratuitamente. El cuento que a mí me encanta hacer es del alcalde de Vieques, que cuando llegamos allí y vio nuestro periódico, El Cucubano, dijo, ¡ay, si yo distribuía esto cuando yo era muchacho! El periódico existe todavía. Yo incluso lo he recibido aquí en el tribunal electrónicamente, cosa que Servicios Legales se ha movido con los tiempos. Aparte del periódico, teníamos unos folletos informativos para la clientela, que esos se tenían en todas las oficinas para que la gente los tomara. Unos folletos bien atractivos, en colores bonitos, para que llamaran la atención y hablaban de los derechos de diferentes áreas. Y además que donde quiera que nos invitaban a hablar, nosotros íbamos, nuestros abogados iban a las comunidades. Cuando el joven tiene 16 años o más, se le debe invitar a las reuniones. Le doy muchas las gracias al Canal 36 porque esta es una oportunidad para llegarle al pueblo de Puerto Rico. Realmente la educación, no solo sobre los derechos de las personas, que es fundamental, pero sobre la mera existencia de servicios legales es una tarea eterna, constante. La querella es un documento sencillo. Hay un formulario preimpreso en los distritos escolares, que son las oficinas donde hay que presentarla. El trabajo que hace Servicios Legales para la comunidad puertorriqueña es un trabajo importante. Lo mismo que hace la Sociedad para Asistencia Legal en el ámbito criminal, nosotros lo hacemos en el campo civil, que es igual de importante que los casos criminales. En los casos criminales es cierto, está involucrada la vida y la libertad de las personas, pero en los casos civiles está involucrada la calidad de esa vida. Primeramente yo tengo un dilema y un debate con la justicia, porque yo creo que debería ser más el acceso al sistema de derecho del país, es el acceso a los tribunales, y yo creo que debería ser igual para todos los ciudadanos, porque no es lo mismo que yo, pobre, vaya al tribunal y vaya a litigar versus esta persona que tiene dinero, que tiene los recursos para pagar al abogado, los recursos para pagar el peritaje, que tiene todos los recursos económicos para sufragar los gastos que conlleva un caso legal.
Y no tenemos acceso. Muchas veces las personas pobres del país no tienen acceso a los sistemas de justicia, a los sistemas de derecho, a lo que son los tribunales. No tienen el acceso porque no cuentan con los recursos. Y entonces en esa desventaja, pues quien sale perjudicado siempre es la persona que no tiene los recursos y no pudo llegar con la representación legal entonces a los tribunales del país. Y una persona puede llegar al tribunal porque la demandaron, recibió el emplazamiento, llegó al tribunal y está allí y puede hablar, pero eso no es acceso a la justicia porque tiene que ser eficaz. El acceso a la justicia es que esas personas puedan llegar a hacer su reclamación en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial en igualdad de condiciones que lo hacen personas que pagan por ese servicio. Tienen que tener la misma calidad y ser tratados con la misma dignidad y el mismo respeto. Que no se abuse porque ellos no tengan quien les represente. Eso es acceso a la justicia. Que ellos toquen esa puerta y la puerta se abra porque tienen quien les represente, quien les respete. Así que servicios legales es esa herramienta que tienen las personas que no tienen recursos para ir al sistema que existe. No hay otro sistema. Yo diría que Servicios Legales, y hay que celebrar los 50 años por su gran compromiso con las comunidades y las luchas comunitarias, que ha sido variable, pero no ha dejado de existir en ningún momento y ahora está en un momento muy importante. Segundo, por ser la voz ante las autoridades, en los focos privados, ¿verdad?, de la sociedad civil, en términos legales, de los pobres. Y en el derecho, casos como Figueroa Ferrer, casos como Rosalidia Vélez, casos como los que están actualmente llevándose, por ejemplo, en los litigios contra el municipio de Guaynabo, para defender el derecho de las comunidades a gobernar sus vidas y tener voz y voto en si van a existir o van a ser expropiados. Esos son derechos fundamentales en una democracia. Así que Servicios Legales lo que está haciendo es fortalecer la democracia en este país cuando hay tan pocas instituciones que sí lo hacen. En la actualidad el programa tiene muchísimos retos, pero el más grande que tiene de frente ahora son los nuevos recortes. Después de todo, los recursos que se le asignan en este momento a Puerto Rico no son tantos que el gobierno de Puerto Rico con un esfuerzo no podría proveer. Lo que pasa es que si los provee el gobierno federal, bueno, pues qué bueno. Pero si no los provee el gobierno federal, las necesidades están ahí desatendidas. Entonces yo creo que eso va a obligar a la Asamblea Legislativa a establecer un programa propio en que no haya que contar necesariamente con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Yo pienso que a veces las condiciones adversas hacen que uno se crezca, porque yo me sorprendo cómo todavía, con todos los recortes de fondos, con todas las cosas malas que le han pasado a Servicios Legales, los abogados continúan ahí. Tú vas al tribunal y tú ves, yo lo veo. Aquí llegan casos en apelación y litigan como gato boca arriba. Yo creo que la mayor aportación que le ha producido la corporación al país ha sido su permanencia. De hecho, su permanencia ha obligado, en cierto modo, a que las autoridades públicas en Puerto Rico no crean que esta es una responsabilidad solamente del gobierno federal, sino que ellos también tienen que comprometerse con recursos para mantener la viabilidad de este proyecto. Yo creo que Servicios Legales tiene que volver a esos años 70, aunque no tenga la misma cantidad de dinero, pero volver a hacer las mismas cosas. Y una de las mejores cosas que le podría pasar a Servicios Legales es que en el Congreso de Estados Unidos quiten esas prohibiciones, o por lo menos algunas, si no las pueden quitar todas, pero revertir eso sería algo maravilloso, porque Servicios Legales podría volver a llevar la litigación de impacto que llevaba antes. Quisiera que nos abriéramos a la equidad
y a la justicia, que fuéramos más allá de lo que dice el estatuto, de lo que dice el reglamento. Siempre puede haber cambio, siempre se puede progresar más. Ejemplo, el licenciado Enrique Colón y el caso del divorcio por consentimiento mutuo. Ejemplo, los casos ambientales, los pleitos de clase. Así que nosotros no tenemos que sentirnos limitados, no quiero que nos sintamos limitados por lo que el estatuto dice. Siempre hay forma de cambiar y el derecho puede ser un instrumento de cambio. Si algo yo he aprendido durante todo el tiempo que llevo aquí es que el derecho, para que sea verdaderamente una herramienta de justicia, tiene que utilizarse para adelantar el cambio social.